Después de dar ese saludo, pueden tomar su lugar. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos contentos y felices de verlos. Contentos de poder seguir estudiando la palabra de Dios juntos y siguiendo este camino en el estudio del libro de Marcos. Y hoy vamos a estar en el capítulo 10, del versículo 13 en adelante. Y vamos a estar viendo dos historias que nos presenta Marcos, pero estas dos historias van a comunicar lo mismo. Vamos a ver cómo Jesucristo recibe a los niños y vamos a ver por qué los recibe Jesús, por qué dice que el reino de Dios le pertenece a unos como ellos. Y también vamos a ver a un hombre rico quien quiere saber cómo puede heredar lo que es la vida eterna. Es mi, o les estoy proponiendo este día que estas dos historias nos van a llevar a poder ver que la única manera de poder llegar hacia la salvación y la fe y la vida eterna en Dios no existe, no se puede hacer de parte de nuestros hechos, obras, sino solo viene por la gracia de Dios. Y el punto del sermón es este. Es porque la salvación viene de la gracia de Dios, debo depender únicamente de Él y de nada más. De Él y de nada más. Hace unas semanas estudiamos un pasaje donde los discípulos estaban intentando de mantener una exclusividad dentro de lo que es la obra del reino del evangelio, el reino de Dios, una exclusividad de poder hacer la obra del reino de Dios. Vimos que un joven estaba tratando de expulsar un demonio, llega Juan y le dice a Jesús, nosotros le dijimos que parara. Porque él estaba expulsando demonios en tu nombre, pero él no nos sigue a nosotros. Y Juan está tratando de causar una exclusividad dentro de lo que es los discípulos y la iglesia o el reino de Dios, y Jesucristo le enseña algo diferente. Jesucristo le enseña que no deberíamos tener esa mentalidad, que no deberíamos tratar con alguien quien es joven o recién salvo, o alguien que nosotros quizás los vemos como gentes insignificantes dentro de la iglesia. No deberíamos tratar de ellos con ese tipo de orgullo y actitud, sino deberíamos tener un corazón humilde. Luego Marcos nos lleva a ver cómo la pregunta del divorcio llega. Una de las verdades dentro del divorcio es que a la mujer se le había maltratado por muchos años en la cultura judía. Y ahora vamos a ver cómo Jesucristo habla de los niños, que también los niños eran una clase de gentes dentro de la cultura judía que eran insignificantes. ¿Por qué? Porque ellos no podían hacer nada para agregar a la cultura, no podían trabajar por sí mismos, no podían hacer nada. Entonces a ellos no se les daba el lugar que se les daba a los adultos, a los hombres, dentro de lo que era la casa, dentro de lo que era la cultura. Entonces llegamos a Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y dice Marcos esto, dice, traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará a él o en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. En esta historia Marcos nos dice, quizás Jesús sigue en Judea, Él sigue en Judea, ya va en camino hacia Jerusalén, pero sigue en Judea. Y no nos dice exactamente dónde, cuándo y quién estaba trayendo la gente hacia Jesucristo o los niños hacia Jesucristo, pero Marcos nos está llevando inmediatamente a poder ver qué es lo que Jesucristo quiso decir y enseñar con este momento.
Los discípulos vieron que la gente estaban trayendo a los niños hacia Jesús y ellos los reprendieron. ¿Por qué? Porque quizás el tiempo del rabí era muy importante para tener que estar recibiendo niños y bendiciendo a niños y la locura de los niños. Y quizás ellos no pensaban que era un buen uso del tiempo. Quizás la cultura del rabí, de los maestros, no era recibir a los niños, porque ellos siempre estaban enseñando. Entonces, cuando ellos ven que estaban trayendo a los niños, la respuesta de ellos era, y la actitud de ellos era reprender a la gente. Pero cuando Jesucristo se da cuenta de esto, cuando Jesucristo lo ve, dice que se puso indigno. Indigno es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte de decir que era provocar la ira de alguien. Jesucristo se enojó. Se enojó con sus discípulos porque los discípulos no querían dejar venir los niños hacia él. De hecho, en el libro de Lucas, nosotros vemos que no solo eran niños, pero eran niños muy pequeños. Eran bebés. Vamos a Lucas capítulo 18, 15, 17. Lucas nos da la descripción que Marcos no nos da de los niños. Y dice en el versículo 15, y traían a Jesús aún los niños muy pequeños para que los tocara. Al ver esto, los discípulos los reprendieron. Lucas está describiendo a los niños, quien Marcos describe como muy pequeños. La palabra griega allí está describiendo no solo niños muy pequeños, pero está hablando de bebés. De bebés que los papás los estaban llevando con él. Es por eso que Jesús los tomaba en los brazos, los tocaba y los estaba bendiciendo. Y un bebé no tiene el cómo hacer por sí mismo. Un bebé no tiene virtudes de los cuales Jesucristo puede decir, mírenlo a ellos, son muy buenos. Eso no es lo que Jesucristo estaba enseñando, sino que un bebé lo que sí tiene es una dependencia total en alguien, porque el bebé no puede hacer por sí mismo. Cuando Jesús dice y le dice a los discípulos, hey, dejen que los traigan a mí, porque de aquellos como ellos le pertenece el reino de los cielos. Jesucristo está diciendo que a ellos le pertenece, a aquellos que son como ellos, en su pensar, en su corazón, el saber que están completamente dependidos de Dios para la salvación, le pertenece el reino de los cielos. Un bebé aún ni puede formar un pensamiento. Un bebé ni puede llegar a la fe. Yo he escuchado enseñanzas sobre esta escritura, el decir que nosotros tenemos que llegar a tener la fe como un niño. Pero si son bebés, no es la fe de cual Jesús está hablando. Es la dependencia 100% total en Dios, porque un bebé no puede comer solo, no se puede cambiar solo, no se puede bañar solo, no se puede cuidar él mismo. El bebé no puede hacer nada. No tiene méritos, no puede hacer obras, no puede pensar y ni puede llegar a la fe. ¿Por qué? Porque el bebé está completamente dependido de alguien más. Iglesia, les quiero proponer que de lo que Jesús está hablando es de la gracia de Dios. Porque si llegamos como los bebés, que no tenemos ningún mérito a nuestro favor, que no tenemos obras que uno puede hacer para lograr el entrar en el reino de los cielos, es decir, que nosotros estamos dependidos de alguien que nos va a dar un favor inmerecido para poder llevarnos a esa salvación. Es similar a lo que el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Es una de las escrituras que nos encanta utilizar para poder hablar un poco de lo que es la fe por la gracia o la salvación por la gracia. Y dice esto el apóstol Pablo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó,
Aun cuando estábamos, ¿qué? Muertos. ¿Un muerto puede hacer por sí mismo? ¿Un muerto se puede cuidar? ¿Un muerto puede pensar? ¿Un muerto puede llegar a la fe? No, porque está muerto. Dice, en sus delitos nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra para que nadie se gloree. Si alguien llega a Dios como un bebé, es decir, Dios, yo no me puedo salvar, básicamente estoy muerto, yo no puedo ser por sí mismo, yo no puedo cuidar de mí mismo, yo no puedo alimentarme a mí mismo, yo no puedo hacer nada, así como un muerto en este pasaje no puede hacer nada, simplemente estamos dependidos de que Dios en un favor inmerecido que es la gracia va a llegar con nosotros y va a iniciar la regeneración de llegar a nacer de nuevo y llegar a la fe en Jesús. La fe es el resultado de la gracia. Y los dos en toda nuestra salvación, esto es don de Dios. Cuando dice el apóstol Pablo en Efesios, y esto es el don de Dios, o esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Esto no está hablando de la fe, ni está hablando de la gracia. Está hablando del proceso total. En el griego hay una manera de poder ver esto, y uno puede ver que el uso de la palabra esto en griego las palabras tienen géneros, uno es femenino, otro es masculino y otro es neutral. Bueno, salvos por la fe y la gracia, gracia y fe son femeninos, esto es neutral, entonces esto no puede estar hablando de lo que es femenino. Entonces unos tienen el argumento que Pablo está diciendo que la fe es el don de Dios o la gracia es el don de Dios, pero lo que está diciendo Pablo es todo el proceso de ser renovado, regenerado, de llegar a tener una nueva vida, de ser nacido de nuevo y luego tener la fe en Jesús. Todo ese proceso es el don de Dios para nosotros. Es decir, iglesia, que cuando uno llega con Dios, uno no hace nada. Dios hace todo. Proviene de Él. Él lo actualiza en nosotros. Él lo mantiene en nosotros. Y Él nos va a glorificar junto con Él. Todo viene de Él. Entonces, cuando Jesús está hablando de el bebé, de los bebés que están necesitados, Él está hablando de la idea de que ellos no tienen obras en su vida, no tienen virtudes. Muchos dicen inocentes. No se trata de virtudes, se trata de la dependencia total en Dios, porque ellos no pueden hacer por sí mismos. Y ahorita vamos a ver que por eso Jesús enseñaba que el pobre en espíritu, bendito es aquel quien es pobre en espíritu, que ha llegado a reconocer que él no puede hacer nada por sí mismo. Estamos necesitados de Dios. Dice un pastor en el estudio de este pasaje, dice, en esta historia los niños son bendecidos, no son bendecidos por sus virtudes, sino por lo que les falta. Escuchen eso, no por sus virtudes, sino son bendecidos por lo que les falta. Llegan solo como son, pequeños, impotentes, sin sofisticación, como los ignorados, los despreciados de la sociedad. El recibir el reino de Dios como un niño es recibirlo como alguien que no tiene méritos, ni influencia, ni derechos. Un niño pequeño no tiene absolutamente nada que aportar, y todo lo que recibe, lo recibe por gracia sobre la base de la mera necesidad, más que por algún mérito inherente a él o ella. Los niños pequeños son discípulos porque solo
las manos vacías pueden ser llenadas. De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. La necesidad de llegar a reconocer que yo no soy lo suficiente bueno. Nunca lo seré. Nunca lo seré para poder llegar al reino de los cielos. Solo con la dependencia de la gracia de Dios puedo lograrlo. Vamos a ver cómo ahora en la historia del hombre rico esto se desarrolla y se ve un poco más. Vamos a Marcos capítulo 10, versículos 17 en adelante. Dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que esa pregunta ya está equivocada, porque uno no hace nada para heredar. Una herencia se te da por alguien más, no porque tú te lo ganas. La herencia es herencia porque alguien te lo da. Y él ya está equivocado, porque está diciendo, ¿qué haré para recibirlo? El versículo 18 dice, Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, que es Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Y en el versículo 20, siguiendo, dice: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Aquí, en esta historia, ahora vemos el contraste de un bebé. Vemos que un hombre se confronta con Jesús. Él viene y se arrodilla delante de él. Maestro, dime, maestro bueno, le dice, dime, ¿qué necesito hacer yo para heredar la vida eterna? Ya les he dicho, eso es una pregunta equivocada, porque yo, si les dejo herencia a mis hijos, ellos no trabajaron, no guardaron, no hicieron nada para poder merecerse esa herencia. ¿Están conmigo? Ellos solo lo reciben porque el papá se los ha dado. ¿Me explico? Entonces, él está diciendo, ¿cómo puedo trabajar para recibir algo que recibo gratuitamente? Equivocado. Jesús le dice, bueno, pues tú ya sabes los mandamientos. Jesús le da la lista de mandamientos que se trata con el hombre: haz esto, no puedes hacer esto, no hagas esto, no mates, no robes. Y el hombre, viendo a Jesús, le dice, pues yo ya he hecho eso. Y Jesús le dice, no, pues viéndolo con amor, le dice, pues una cosa te falta. Una cosa te falta. Y con esto quiero que nosotros pongamos atención sobre lo que Marcos nos está diciendo, porque primero nos da el bebé que no puede por sí mismo, y ahora nos ha dado un hombre rico, quien es rico y quien ha guardado los mandamientos. Y yo les diré que Jesús no le niega cuando el hombre dice, yo los he guardado. Jesús dice, bueno, pues solo una cosa te falta. Es decir, que Jesús estaba afirmando en él que él ha vivido su vida guardando los mandamientos. Él era un hombre justo, de buenas obras. Él era rico, que en la cultura de los judíos en este tiempo, el ser rico es como unas iglesias de la prosperidad nos dicen hoy, que si eres rico es la bendición de Dios en tu vida. Y los que están batallando y son pobres es que es la maldición de Dios en sus vidas. Y así vivían los judíos. Los fariseos habían llegado, los rabis habían llegado a tener este tipo de mentalidad y ver que cuando un hombre tenía mucho era porque Dios lo había bendecido. Él en sus obras, en su seguir a los mandamientos, el obedecer justamente a los mandamientos,
Él había llegado a ser rico y todos podían ver eso. Entonces es por eso que cuando Jesús le dice, bueno, una cosa te falta, vende todo, darle eso a los pobres y luego ven y me sigues. Ahí es cuando él se pone muy triste. Porque, iglesia, una obediencia a la ley sin Jesús no hay salvación, no es salvación. De hecho, los judíos y los rabis habían llegado a pensar que sí había gente que podían obedecer toda la ley de Moisés, de A a Z. Y ellos pensaban que sí lo podía hacer perfectamente, pero el corazón nunca estaba bien. Y Jesús, cuando llega y le dice al hombre rico, pues vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres, quizás una de las cosas que está sucediendo es que el hombre rico había llegado a ser rico porque había tomado ventaja del pobre. Y Jesús también está viendo que la dependencia del hombre rico está sobre sus ¿qué? Posesiones, sus propiedades. Por eso es que el hombre rico se fue afligido porque él estaba muy triste y sorprendido por la noticia de Jesucristo. Que un hombre que había seguido la ley de Moisés, un hombre que había sido rico, no podía llegar a entrar al reino de los cielos sin seguir a Jesucristo. Y ahí es donde nosotros podemos ver algo, que hay una diferencia entre el bebé, quien tiene la dependencia, un corazón completamente dependido de Dios, y alguien que está dependido de algo que tiene en este mundo. Iglesia, la religión no te va a salvar. El llegar a la iglesia cada domingo no dice que eres un cristiano, solo dice que vienes a practicar el cristianismo. La religión no te va a llegar a ningún lugar. Lo único que nos puede salvar es poder llegar a Dios con un corazón completamente humildes y dependidos de Él. Es lo único que nos puede salvar. Uno dice, pues, ¿dónde está el contraste del bebé y del hombre rico? El contraste es el que el bebé está dependido de Dios, el hombre rico de sus posesiones. El bebé no puede hacer por sí mismo. El hombre rico pensó, yo había obedecido todas las leyes. Al bebé Jesucristo no le dijo, te falta una cosa, pero al hombre rico que había obedecido sí le dijo, te falta una cosa. Y eso era humillarte, vender todo y seguirme a mí. Que él no estuvo dispuesto a hacerlo, porque sus propiedades, sus posesiones eran muchísimos. Yo no puedo dejar esto. ¿Qué te detiene a ti de seguir a Jesucristo total, de una manera total en tu vida? ¿Qué te detiene? ¿Qué amas tanto en este mundo que si Dios llegaría a tu casa y te diría, lo único que te falta es dejar esto y sigue a mi hijo? Hasta este punto, ¿qué has estado dispuesto tú a decirle no a Dios? No hay nada, no debería haber nada que nos debería detener de seguir a Dios y a Jesucristo a los 100 totalmente en nuestras vidas. Es decir, yo no debo de tener nada en mi vida que le debería decir a Dios, sí, pero si me pides esto, no. Porque el discipulado de Jesús siempre es una entrega completa. El discipulado de Jesús, porque uno reconoce que viene por la gracia, viene por el amor y la bondad de Dios, por su misericordia. Por causa de eso, por el Espíritu Santo en nosotros, estaremos dispuestos a dejar todo. Así como Pedro y otros discípulos, Andrés, dejaron las barcas, dejaron sus redes de pescar. Así como Mateo dejó la mesa de donde él estaba cobrando impuestos. Así como todos los discípulos, los apóstoles, estaban dispuestos a dejar lo que ellos tenían, lo que estaban haciendo, para poder seguir a Jesucristo hasta la muerte. Así igual nosotros deberíamos estar dispuestos a seguir a Jesús. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene?
Y les propongo que si hay algo que nos detiene es porque nosotros no hemos llegado a entender qué es la gracia. Porque al entender la gracia uno sabe que Dios me puede pedir lo que sea y yo me entrego a Él. No te lo merecías, ni yo. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que todos éramos pecadores, enemigos de Dios, hijos e hijas de la ira. El que piensa que se lo merece es como el hombre rico, y el que se humilla es como el bebé. Seguimos, Marcos capítulo 10, versículos 26 en adelante, dice: ellos se asombraron. Los discípulos tuvieron la misma actitud y respuesta que el hombre rico. Asombraron de nuevo, se sorprendieron como ¿qué? ¿Hasta este no puede entrar? Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ellos dicen: si este hombre rico que había guardado la ley de Moisés, si él no pudo recibir la vida eterna, entonces ¿quién lo va a poder recibir? Y Jesús les dice: estás correcto, porque para el hombre, cualquier hombre, no importa quién es imposible. Solo para Dios es posible. Y es por eso que dentro de lo que es la doctrina de la salvación, uno tiene que llegar a entender que nuestra salvación viene porque Dios se ha movido hacia nosotros. Él ha llegado con nosotros. Él ha causado en nosotros todo lo que necesitamos para poder llegar a la fe en Jesús. Les he dicho, es por eso que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Jesús, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para ser una persona orgullosa de sí mismo, pensando que yo llegué porque yo pude razonar el evangelio. Eso es incorrecto. Uno llega porque Dios nos abre los ojos, nos causa el entendimiento y nos lleva a la fe en Jesús. Pero todo es de Él. Por eso dice Jesús, y esto es muy similar, si se acuerdan, a lo que dijo el papá de el joven que estaba endemoniado, que le dice a Jesús, le dice: yo creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo le había dicho que para Dios todo es posible. Dice el versículo 28, entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Iglesia, ¿por qué no deberíamos detener nuestros bienes? ¿Por qué no deberíamos hacer el argumento: Dios, todo menos mi familia? Vivimos en una cultura donde la familia es lo central, es lo importante, es lo más importante, y hasta un punto es bueno, pero cuando viene con Dios y el evangelio y Jesucristo, Jesús nos dice: van a haber aquellos que van a tener que dejar casa, madre, padre, hermanos, hijos. Van a perder. Pero dice, a la misma vez en esta vida van a también recibir bienes 100 veces más. ¿Y de qué está hablando Jesucristo? No es la prosperidad, no es una promesa de que si tú lo sigues Él te va a hacer millonario, te va a dar todas estas cosas. No. Lo que Él está diciendo es que cuando nosotros llegamos a la misma familia, al mismo cuerpo, a la misma casa de Dios, ahora tenemos hermanos, hermanas por todo el mundo, quienes estarán dispuestos a abrirnos sus casas
de compartir con nosotros. ¿Por qué? Porque somos hermanos e hermanas en la familia del Padre de nuestro Dios. Eso fue visible en la iglesia del Nuevo Testamento, que cuando después de Jesús resucitar y ascender y empezaron a predicar en el libro de los Hechos, y muchos creyentes o muchos de aquellos que llegaron a ser creyentes durante ese tiempo se quedaron en Jerusalén para crecer en Jesús, es decir, dejaron su casa, su trabajo en sus ciudades de donde llegaron ellos, que la iglesia les dio casa en su casa, les dio pan en su mesa, les dio de beber de su copa y les dio el mismo amor que ellos les daban a sus familias. Les quiero proponer, iglesia, que quizás necesitamos tener una mentalidad radical de qué es la iglesia. Necesitamos un cambio, porque si le pregunto a la mayoría de ustedes qué es más importante, la familia o la iglesia, todos vamos a decir la iglesia, la familia y la iglesia. Pero bíblicamente en el Nuevo Testamento es un poco diferente. Pero no vivimos de esa manera. Y en nuestra cultura le decimos a Dios todo menos ellos. Todo menos mi casa. Pero el discípulo de Jesús está dispuesto a dejar todo. Nada detiene. Nada. En esta historia también Jesús habla de la dificultad que van a tener aquellos de entrar en el reino de los cielos, quienes son ricos. Dice que es más fácil un camello entrar por el ojo de la aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. Jesús no está diciendo que el ser rico es malo, pero lo que sí está diciendo es que cuando nosotros pensamos que nosotros podemos, cuando nosotros pensamos de depender de otras cosas que no son Dios, eso nos va a causar a nosotros no poder llegar a la fe de la gracia. ¿Estás dependido tú 100% de Dios para poder llegar a la fe? ¿Es Él la única persona de quien dependes para todo en la vida? Escuchaba un pastor decir: esposa, la persona en quien tú dependes no debe de ser tu esposo, debe de ser de Dios. Esposo, igual. Hijos, igual. Porque si Dios obra en el corazón del esposo, del padre, de la esposa y de la madre, los hijos van a tener lo que ellos necesitan, porque Dios va a proveer mediante sus papás. Él tiene que ser la única persona en quien dependemos para poder llegar a la vida eterna. Es por eso que el punto del sermón de nuevo es: porque la salvación viene por la gracia de Dios, debo depender únicamente de Él y de nada más. Jesucristo, antes de llegar a la cruz, llegó a un jardín que se llamaba Getsemaní, y para Él este momento se le iba a hacer muy difícil, pero Él siempre sabía que la única persona en cual Él podía depender era el Padre. Es un ejemplo vivo para nosotros de poder saber cómo podemos nosotros depender de Él. Si nos podemos poner en pie, vamos a cerrar este momento en oración y luego vamos a tomar de comunión. Padre, te damos gracias que tú eres bueno. Gracias que en tu plan de salvación nosotros no estamos dependidos de nuestras obras, de nuestros méritos, sino solo de ti. Gracias que Jesús vino a esta tierra para vivir la vida que nosotros no podíamos, para morir de la manera que debíamos. Padre, gracias que sobre la cruz del Calvario
Él tomó tu ira para nosotros ser salvos. Padre, gracias que por medio de la gracia nos has dado la vida eterna. Te pedimos que podamos crecer nosotros como iglesia, como individuales, en este entendimiento de que la salvación depende 100% de ti. Te amamos y todo lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.